Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Quien les habla, su amigo y hermano Noé Álvarez, los saluda, les agradece su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. La siguiente experiencia es la de Manuel, un empresario que a regañadientes se dirigía a su trabajo un día lunes, inicio de la semana laboral. El ambiente estaba nublado y lluvioso y al parar su carro en una de las intersecciones porque la luz estaba roja, vio la siguiente escena. Un muchacho, quien no tenía piernas y le faltaba un brazo, hacía malabares con 3 pelotas de tenis para luego mostrar un cartel que decía: «Gracias por ayudar a sostener a mi hermano paralítico». La escena se tornó más sensible cuando Manuel, mirando a su mano derecha, vio a su hermano en una silla de ruedas con una brocha en la boca, pintando un hermoso paisaje. Conmovido por la escena, la vida de Manuel cambió para siempre. Amigos queridos, Jesús nos dejó una consoladora promesa diciéndonos así: «No os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta». Mateo 6:26. Bien amigos, el tiempo que sigue corresponde al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema que les prometimos la semana pasada, que lleva como título Negación. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical. Hazme andar sobre el mar, dijo Pedro a Jesús, y Jesús sin dudar le escuchó y dijo: ven. Pero pronto se hundió, poco lejos llegó, le faltaba más fe, le invadió el temor. Que perezco, Señor, por favor, sálvame. No te alejes de mí, que sin ti moriré. Y Jesús se acercó y su mano le dio, y tan solo exclamó: hombre de poca fe. ¿Cuántas veces le diremos: Señor, perdón, ten mi mano, porque hundiéndome estoy? ¿Cuántas veces le diremos: Señor, perdón, sálvame, yo confío en ti? Siempre te seguiré, donde vayas yo iré. Pedro, me negarás, por 3 veces lo harás. Y al mirar al Señor, él lloró con dolor, comprendió que Jesús iba solo a la cruz.
velad siempre y orad, dijo lleno de amor, no dudéis nunca más, ni tengáis más temor, porque yo he de volver, yo soy vuestro pastor, y por siempre seré, con vosotros estoy. Yo confío en sus promesas, sé que vendrá, sigo andando por la senda de paz. En mi vida no hay tinieblas, Él es la luz, resplandece por los siglos tu cruz. Siempre te seguiré, donde vayas yo iré. Pedro, me negarás, por 3 veces lo harás. Y al mirar al Señor, Él lloró con dolor. Comprendió que Jesús iba solo a la cruz. Velad siempre y orad, dijo lleno de amor, no dudéis nunca más, ni tengáis más temor, porque yo he de volver, yo soy vuestro pastor, y por siempre seré, con vosotros estoy. 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 La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, hola mi gente linda. Un placer saludarlos. Aquí su pastor Homero Salazar, como cada semana. Estamos juntos para abrir la palabra de Dios, para seguir creciendo en la fe de Jesucristo. En esta historia que estamos desarrollando, que es la biografía, parte de la biografía del apóstol San Pedro. Estamos ya hoy en el episodio número 6. Hemos titulado este episodio La negación. Así que voy a utilizar algunos textos bíblicos para ir desarrollando esta parte de la historia de Pedro, que nos va a enseñar muchas cosas. En un contexto difícil en el que ya prácticamente estamos muy cerca de la semana de la pasión, de la muerte de Cristo Jesús. Estamos hablando en el contexto de la última cena, y entonces el apóstol San Mateo relata lo siguiente con respecto a lo que Jesús dice. Voy a Mateo capítulo 26, verso 31 y 32. Quiero que noten aquí cómo hay elementos claves proféticos que Dios va colocando, sobre todo en cuanto a estos momentos finales de la parte más difícil de la historia de Cristo. Dice, verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús está introduciendo ya el momento crucial. Algo va a suceder muy fuerte este jueves de noche después de la última cena, cuando ellos vayan al monte, cuando vayan al Getsemaní. Entonces, miren lo que dice el verso 32. Pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí ya tenemos una primera parte profética. Ya Jesús está diciendo, Él va a morir y va a resucitar. La pregunta es, ¿entendieron esto los discípulos?
¿Entendió esto Pedro? ¿Cómo estaba el corazón de Pedro? Ahora voy a ir a un texto para continuar con esta parte de la historia. Y es en Lucas, el capítulo 22, verso 31. A partir de allí hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Noten lo que registra Lucas. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten lo que está diciendo Jesús. Está diciendo algo. Pedro va a reaccionar frente a esto. Ya hay algo más que Jesús va a incluir y Pedro va a reaccionar, pero ya Jesús está advirtiendo a Pedro lo que va a suceder. Él va a ser probado, tal como fue probado Job. Ustedes recuerdan Job capítulo 1, por Satanás mismo. Bueno, lo mismo le va a suceder a Pedro. El demonio mismo, Satanás mismo, va a zarandear a Pedro y Jesús dice que está orando por él. Amigos, amigas, ¿cuántas veces nosotros hemos sido sacudidos por pruebas terribles, por tentaciones terribles, que nos llevan inclusive, ustedes lo van a ver, a negar a nuestro Señor? Sin embargo, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros, da la cara por nosotros. Y es lo que le está diciendo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez habiendo vencido, confirma a tus hermanos. Esto ya va a estar en referencia al futuro de Pedro, cuando Jesús más adelante confirme el ministerio de Pedro a pesar de la negación. Entonces, dice la palabra de Dios, Mateo 26, el verso 33. Volvemos a Mateo y dice así: respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces reacciona Pedro y dice: aunque me sea necesario morir contigo, dice Pedro, no te negaré. Y todos los discípulos terminaron diciendo lo mismo. Esto es en el relato de Mateo. Completé el relato de Mateo. Si vamos a Lucas, Lucas agrega esa parte, dice lo siguiente: entonces le dijo el Señor, Lucas capítulo 22, verso 33, le dijo Pedro al Señor: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo Pedro al Señor. Y Jesús le dice en el verso 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amigos míos, aquí Jesús en este encuentro está profetizando y de alguna manera advirtiendo a sus discípulos y en especial a Pedro que las cosas van a ser muy fuertes en cuanto a la situación difícil que se les va a presentar. Y entonces, luego de la cena, ellos van rumbo al Getsemaní. Y aquí es donde ya aparecen los hechos reales. Ya no es solamente advertencia y consejos, sino ahora viene la parte más dura. Y aquí voy a ir a Lucas el capítulo 22 y vamos a observar, siempre estamos observando la conducta de Pedro, la actitud de Pedro. Y dice la palabra de Dios desde el verso 54 en adelante, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Ya estamos en el Getsemaní, ya están los discípulos somnolientos, Jesús está orando y ahora viene una turba con planes de tomar prisionero a Jesús, porque ya Judas ha entregado a Cristo Jesús por 30 piezas de plata. Una sucesión de negaciones. Y ahora viene entonces el momento en que Pedro dice la palabra de Dios:
y le llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, verso 54, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. En este mismo relato, en esta parte, en el capítulo 26 de Mateo, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces el verso 74 de Mateo dice que Pedro comenzó a maldecir, a decir cosas malas y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¡Wow! Ahora, vuelvo al relato de Lucas, capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, que estaba prisionero, que estaba ahí atado el Señor en el patio de Anás, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mis queridos amigos, acabo de leerles de la Biblia en una forma secuencial cómo sucedió aun cuando la advertencia estaba allí. Ustedes no sé si habrán notado, pero hay 3 momentos interesantísimos proféticos en la advertencia. 1, el Señor dice que resucitará. 2, dice que Pedro, una vez vuelto, confirmaría a sus hermanos. Y 3, le dice a Pedro que negará Pedro a su Señor 3 veces antes que el gallo cante. Ahora, ¿entendió todo esto Pedro? Evidentemente estaba tan abrumado que olvidó las cosas. Solamente logró entenderlas cuando el Señor Jesús puso la mirada sobre él cuando el gallo cantó. Ahora, obviamente tú y yo podemos decir: tenía que ser Pedro, el hablador, el impulsivo, el que siempre dice las cosas sin pensar, el que está tan distraído que no entiende las cosas, el que definidamente es una especie de luces intermitentes, por momentos está atento, por momentos no. Bueno, podemos juzgar todo lo que querramos de Pedro, podemos endurecernos contra él si queremos, podemos hablar inclusive de cuánta confianza tenía en sí mismo, cuán orgulloso era y todo el proceso de transformación que ya hemos venido desarrollando en los episodios pasados. Y ahora, donde pensábamos después de la transfiguración que él ya había entendido las cosas, viene y cae otra vez en una situación difícil como esta. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. El momento que Pedro está viviendo, el momento que los discípulos están viviendo. No sé tú, no sé cómo hubiese actuado yo, pero era un momento muy difícil, muy complicado. Y recuerden esto, sí, los pensamientos de los discípulos y el pueblo estaba en que Cristo vendría como libertador nacional, que él haría algo para liquidar a los romanos y establecer su reino. Esos pensamientos eran reales y podemos decir sentidos también. ¿Por qué? Porque era esa esclavitud, esa explotación a la que los judíos estaban sometidos, los que los llevaba a desear
a ellos una libertad física, social, política, pero todavía no comprendían todo. Sin embargo, en su poca fe, como Pedro manifestaba, él intentaba defender, intentaba estar del lado del maestro. Le fue costando, sin duda, aprender todo esto. Podemos decir entonces que estaba siempre haciendo cosas raras y hablando más de la cuenta y que necesitaba de alguna manera ser zarandeado Pedro. Pero ¿saben qué, mis amigos? Antes de que nosotros hagamos este juicio contra Pedro, recordemos esto, que los otros discípulos ya habían abandonado a Jesús, que solamente Pedro y Juan, como lo dice el relato, siguieron hasta ese lugar, porque quien hizo que Pedro entre al patio de Anás y Caifás fue Juan, el discípulo que amaba a Jesús, que era conocido del sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde estaba el resto? Los únicos que han seguido a Jesús jugándose la vida han sido Pedro y Juan. De alguna manera, Pedro lo siguió a Jesús a la distancia, pero lo siguió mientras otros ya no estaban, habían huido. Es verdad también que Pedro, en el momento del Getsemaní, cuando vino la turba a querer llevarse a Jesús, él sacó la espada. De alguna manera eso fue obviamente un error, pero lo hizo enfrentando grandes peligros. Podía haber perdido su propia vida en una lucha así, pero él a toda costa quería defender a su maestro. Él falló, eso es verdad, pero falló en el patio, falló en el Getsemaní, falló cerca de Jesús, tratando de defenderlo, donde otros ni siquiera se atrevieron a entrar. Entonces, podemos ser duros con Pedro, pero recordemos algo muy importante. Satanás mismo le pidió a Cristo que él iba a zarandear a Pedro, lo mismo que le pasó a Job. Entonces, bajo la presión y el zarandeo de Satanás, Pedro fue derrotado momentáneamente. Fue derrotado, sí, pero no fue falta de fe, no fue falta de confianza, porque cuando él miró a Cristo en el patio de Anás y Caifás, y Cristo lo miró a él se dio cuenta que allí estaba su amigo orando. Los ojos, la mirada de Cristo no fue una mirada de reproche para Pedro, porque Cristo sabía que Pedro amaba a Jesús. Ahora, pero fue un momento muy complicado y difícil para Pedro. Nuestro amigo Jesús nos entiende, nuestro amigo Jesús nos comprende. Él ora para que cuando estamos en el momento más difícil de nuestra historia, de nuestra vida, en el zarandeo más fuerte, nuestra fe no decaiga. Sí, Pedro tropezó, sí, Pedro negó al Señor 3 veces, pero él no dejó de amar, no dejó de creer en Jesús. Y eso lo va a confirmar el final de la historia de Pedro. Tú y yo siempre, de alguna manera, en momentos específicos, terminamos siendo zarandeados. Es probada nuestra fe y muchas veces caemos. Pero ¿saben qué? Recordar que Cristo, al igual que como a Pedro, intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y una caída no es una derrota para siempre. Cristo tiene poder para levantarnos. Hagamos eso. Miremos a Jesús cada día, tomémonos de su mano, que a pesar de que hayamos caído, Él es especialista en levantar al caído. Que Dios te bendiga.
La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que tú eres Dios bueno. No sé por qué me fui y te dejé. Si tú eres mi verdad, eres un Dios real. Perdóname, Jesús, por mi maldad. Toma mi corazón, hazlo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Dile a Pedro es el título del tema que nos traerá el pastor Homero Salazar para la próxima semana. Él mismo es parte de la fascinante serie Pedro, la roca y el mar. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.